and chat. Learn from love is how to shoot. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar sobre el twang. El twang es un recurso odiado y amado por muchos, pero por sobre todo es un recurso incomprendido. La mayoría de la bibliografía que se enseña tiene que ver con el bel canto, pensado para el canto operístico. No me lo voy a agarrar con el bel canto en este video, ya lo hago a diario, pero sí les voy a comentar que existen dos tipos de twang: el twang oral y el twang nasal. Lo que quiero que entiendan es que el twang lo que hace es darle brillo a nuestra voz. Y tenemos, como mencioné, el twang oral y el twang nasal. El twang que en general nos gusta es el twang oral, no el twang nasal. Vamos a hacer un par de ejercicios para empezar a identificar estas sensaciones de sonido en nuestro cuerpo. Vamos a prestar atención a esto. Nota sin twang. Nota con twang oral. Nota con twang nasal. Obviamente si tienen que elegir una de las tres, la tercera no la eligen. Mientras que cantar sin twang puede ser un recurso para pequeñas partes sutiles donde uno hace un recitativo de repente. Sueña un sueño despacito entre mis manos. Yo siempre comento que cuando era chico cantaba Bohemian Rhapsody con mi banda y bueno, la canción salía, pero un día me acerqué a mi profe y le dije: yo tengo que dar luego un show de 20, 25 canciones y me fatigo mucho. La profe me pidió que cante y en el estribillo yo estaba haciendo esto. Mamá. Y Freddy estaba haciendo esto. Mamá. El twang de Freddy era un twang más yendo hacia el lado nasal. No era un twang completamente nasal. Y como sabrán, el sonido circular es un sonido con más cuerpo, a veces con más resonancia, pero es un sonido que consume mucho más aire. Entonces sí, en términos de longevidad, no es el recurso para longevidad. De todas maneras, se puede cantar con un sonido circular y durar 15 canciones, 20 canciones sin ningún problema. Aún así, no es un recurso más económico que el twang. Yo siempre lo que aconsejo es que si van a tener una canción donde la nota va a estar permanentemente arriba, sí o sí tienen que trabajar su twang. Mientras que este sonido circular en general se utiliza cuando son notas esporádicas o largas. La gente confunde mucho a menudo que alguien está cantando grave cuando está cantando con cuerpo, que no es lo mismo que cantar grave. Ejercicio número 1 para reconocer su twang. Vamos a colocar el twang nasal porque sabemos que es fácil de lograr, todo el mundo puede nasalizar el twang. Su primer objetivo es decir na y van a decir na y a partir de ahí van a ir relajando su voz. ¿Por qué? El twang oral lo que tiene es una laringe alta, pero tiene una garganta mucho más despejada y más abierta. Hagan ese na y vayan relajando la voz de a poquitito. 2, 3, 4. Na. Vamos a verlo de nuevo. 1, 2, 3, va. Na. Si ya más o menos lo entienden, vamos a aplicarle esto un poquitito a música. Vamos a decir no, mo. Y dice así. No. Mo. No. Mo.
suele utilizar mucho el twang nasal, pero con una posición un poquito más relajada. When lights go down. Eso es un twang nasal, pero a mí no me desagrada ese sonido. Si me hubiera desagradado, down, eso nunca lo hubiera usado. Para mí el secreto del twang nasal es cantarlo con una garganta más relajada. Es decir, si van a usar un sonido un poquito más nasal, relajen. Pavarotti, por ejemplo, usa twang. Plácido Domingo usa twang. Andrea Bocelli usa twang. Mucha gente cree que no usan twang porque vienen de la escuela del bel canto, que reitero, no es que estén mal los conceptos, pero yo creo que no son precisos para que el bel canto pueda hacer un análisis serio de la música contemporánea por una cuestión lógica, porque no existía todo lo que existe ahora. No estaba vivo Axl Rose ni el uso de micrófonos. En esa época había que amplificar todo. Uno estaba, imagínate, cantando en un teatro y no había micrófonos, entonces tenías que cantar y tu voz tenía que llegar hasta el último lugar del palco, motivo por el cual también van a ver que, por ejemplo, los maquillajes son todos exagerados. Así es el teatro. Y a veces el concepto en el canto, cuando decimos es muy teatral esto, lo utilizamos para decir es muy exagerado. Pero otra vez, no es una crítica al teatro, son dos escuelas distintas. En el anterior video yo estoy hablando del sonido anterior, que por si algunos tienen duda es el twang. Yo estuve haciendo un twang un poquito exageradamente nasal. Lo que me interesa que traten de trabajar en este video es el twang oral. Vamos con el ejercicio 2. Vamos a decir ma. Van a notar que a diferencia del ejercicio que hice en el video anterior, no estoy utilizando el ma con ese twang nasal. Estamos haciendo exactamente lo opuesto. Estamos yendo hacia el twang oral, tanto en el falsete como en la voz neutra. Su turno. Toman aire, modulamos, subimos de tono. Aclaro, que no salga esto. Denle twang, denle brillo. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, va. Sigan. Necesito que se escuchen al cantar, por eso no puedo cantar todo el tiempo yo. Sigan. Yo voy cambiando el tono. Yo lo que estoy haciendo es ir subiendo el tono, eso se llama modular, es cambiar de tonalidad. Cuando el cambio de tonalidad es pasajero, eso se llama inflexión. La modulación es un cambio de tonalidad permanente. ¿De qué estoy hablando? El cambio de tonalidad es eso, el cambio de altura permanente de una canción. Esto arrancó acá, y cuando subió, nunca más volvió. Entonces eso es una modulación, no es una inflexión. La inflexión es un cambio de tonalidad pasajero, un cambio de armadura de clave, pero no es clase de armonía, solamente me interesaba que sepan eso. Vamos con un último ejercicio, vamos a ir con una I y vamos a decir iu, iu, iu. La I va a tener twang nasal y la U va a tener twang oral. Lo importante de este ejercicio es que al estar pasando de una colocación a otra, eso demanda agilidad y es lo que van a tener que tener cuando canten. Tienen mucha suerte si una canción solo usa twang oral o twang nasal. Normalmente en el canto estamos permanentemente saltando del sonido arriba al sonido abajo, al sonido atrás, al sonido adelante, a las cuerdas completamente cerradas, a un cierre cordal más híbrido. Cantar es jugar y estar permanentemente saltando de un recurso hacia otro. Hay muchos cantantes que por confort se quedan solamente en un área, pero eso no es versatilidad. De todas maneras se puede construir una carrera sin tener que ser tan versátil vocalmente. Eso depende de la canción. Cada canción va a demandar recursos.
Yo acá lo que quiero es que ustedes tengan recursos. Después, si no tienen que usarlos a todos, mejor. Pero aunque sea, ya tienen los condimentos en su cocina, ¿no? Bueno, espero que estén encontrando un poquito esta sonoridad. Reitero, traten de relajar el cuello, la garganta. Recuerdo que mi curso de canto Descubre tu voz ya está a la venta y estoy actualizando contenido todo el tiempo, así que estén atentos. Aquellos que compraron el curso, pronto se está subiendo justamente contenido sobre la voz mixta. Y todos aquellos que tienen el curso están en un grupito aparte donde pueden ir sacándose dudas conmigo. Les estoy haciendo un seguimiento a todos los que adquirieron ese curso, así no se quedan completamente solitos con los videos y los módulos, que entiendo que por ahí puede ser difícil. Por ahí me han preguntado muchos por las clases personalizadas y no estoy dando clases porque la verdad es que no estoy con tiempo. Y bueno, van a haber muchas más clases gratis, así que no se preocupen aquellos que no puedan comprar un curso o tomar clases. Van a aprender y van a mejorar desde su casa. Yo trato de hacer videos en función de las preguntas o de los temas que más les interesa aprender, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo. Les mando un abrazo grande y espero haber traído un poquito de luz al asunto este del twang. Cuídense. Tiempo, quizás solo tiempo.